La bienvenida al señor Patricio Donoso, es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señor asambleísta Donoso, buenos días. Roberto Álvarez Vandenberg desde Televicentro en La Matriz les saluda. ¿Cómo estamos? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por este contacto y listo para conversar con usted y la opinión pública en general. Bueno, entremos en coyuntura, señor vicepresidente de la Asamblea. ¿Cómo mira el panorama político? ¿Cómo mira las elecciones? Estos pedidos de que se abran las urnas, en este caso por el segundo lugar, la aceptación del candidato Lasso en la nota anterior para que reunirse con el candidato Yacu Pérez y encontrar los caminos para la tranquilidad del país. Todo acto de transparencia es positivo. Todo acto que implique que la opinión pública abiertamente pueda saber qué es lo que pasó el 7 de febrero es positivo. Sin embargo, debo decir que el Consejo Nacional Electoral, lo digo con respeto, cometió un serio error el domingo pasado, cuando en cadena nacional a las 10 de la noche estableció ya casi quiénes son los finalistas, aun cuando todavía faltaba, y por largo, los escrutinios, la conclusión de los escrutinios. Es más, todavía no terminan. Y sin embargo, de haber una distancia muy pequeña entre el segundo y el tercer lugar, ya casi estableció quiénes son los dos que pasaban a la segunda vuelta, teniendo en cuenta que eso no era real. Por tanto, ese error sí se lo cometió. Ahora bien, pasados ya algunos días, hoy ya estamos viernes 12, 5 días después del proceso electoral, tenemos y vemos que en el contagio de votos, en el escrutinio correspondiente, Guillermo Lasso ya tiene 28,000 votos más por sobre Yacu Pérez. Esto no significa que ha concluido el tema. Nos da, obviamente, esperanzas de estar, por supuesto, en la segunda vuelta electoral. Pero es bueno, contestando a su pregunta, Roberto, que se dé toda la transparencia necesaria para que todos los sectores queden tranquilos y, por supuesto, deban ir a la segunda vuelta electoral quienes más votos tuvieron, así de simple. Y así de clara también es la democracia. Me parece saludable que Yacu Pérez y Guillermo Lasso se reúnan, compartan y abran las urnas. Yo creo que el que nada debe, nada teme, asambleísta Donoso. Así es, Roberto. Por eso mencionaba que todo acto de transparencia es positivo. La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecer serlo, dice el viejo adagio. Y por supuesto, Guillermo Lasso está absolutamente listo y dispuesto. Viene hoy a Quito para conversar con el candidato Yacu Pérez, para pedir conjuntamente con la opinión pública en general que se aperturen las actas que sean necesarias de acuerdo a la posibilidad jurídica de la autoridad electoral. Por tanto, hoy en el CNE, aquí nomás, en Quito, en las 6 de diciembre, se hará ese pedido, lo cual es justo. Repito, todo acto de transparencia es positivo. El Consejo Nacional Electoral, también lo digo nuevamente, cometió un error el domingo pasado, pero bueno, superemos, pasemos de esa página y que se haga el contagio necesario. Que no solamente hay que concluir, Roberto, el escrutinio como tal, sino hay que concluir la revisión de las actas que tienen problemas, de las actas que han generado alguna posibilidad de ser contado nuevamente algunos votos o visto si está la firma del presidente, del secretario de la Junta. Les llaman inconsistencias. Es una palabra un tanto curiosa, pero de haber inconsistencias hay que reparar aquellas inconsistencias, por lo menos revisarlas y que el Consejo Nacional Electoral en su momento nos dé exactamente el número de votos que tuvo cada candidatura. De eso se trata. Alguna vez alguien me preguntó hace muchos años los requisitos para ser parte del Consejo Nacional Electoral y yo respondí en forma coloquial que solamente se requieren dos cualidades. 1, ser honesto, y 2, saber contar. ¿Esto le fortalece a Guillermo Lasso y a Yacu Pérez? ¿Le fortalece a la opinión pública ver la racionalidad que se toman las cosas? Sí, les fortalece a ambos, fortalece la democracia. La democracia es transparencia, transparente debe ser todo el accionar de los políticos y en este caso, respondiendo a su inquietud periodística, Roberto, en efecto, fortalece a ambos para que en conjunto, en acción conjunta, le hagan ese pedido al Consejo Nacional Electoral, de tal manera que cuando se arroje el resultado final del contagio de los votos, claramente la opinión pública sepa que se hizo lo correcto y por supuesto irá el candidato que quede segundo a enfrentar al que quedó primero en la segunda vuelta electoral. Así son las reglas del juego y mientras más transparente sea, asambleísta Donoso,
es mucho mejor para el país, por la salud del país. Enhorabuena, realmente, los gestos democráticos que así debe ser en el mundo, el raciocinio y más aún una contienda política. Entremos a materia de ustedes. Le van a enjuiciar al ministro de Salud. Causales, ¿por qué? El día de ayer, yo soy parte del Consejo de Administración de la legislatura, denominado CAL. El CAL. Hicimos el trámite en forma en la forma que establecen los artículos de la ley correspondiente, la ley de la función legislativa. Esto es remitir a la UTL. ¿Qué es UTL? Unidad de Técnica Legislativa. Los dos pedidos de juicio político al ministro de Salud. Y, por supuesto, la UTL deberá, de acuerdo a la ley, Roberto, emitirnos un informe que nos diga la constitucionalidad de los pedidos, el número de firmas requeridos, la autenticidad de las firmas, y una vez que tengamos ese informe de la UTL, la próxima semana procederemos a la calificación de estos dos juicios políticos. En mi opinión, si el informe de la UTL es positivo, deberemos calificar unificando los dos pedidos de juicios políticos para que el acto de la presentación de las pruebas de cargo y también, sobre todo, las de descargo, vayan en un solo proceso. Eso le ahorra al país los problemas y el saber que en forma diáfana se haga ese proceso fiscalizatorio en un solo proceso, ya que son dos pedidos. Yo pediré que se unifiquen y, por supuesto, las pruebas de cargo y de descargo irán en un solo libelo, así se llama jurídicamente. Asambleísta Donoso, ¿cuáles son los causales que plantean para el juicio político? El tema de las vacunas, el tema de la vacunación a parientes, en fin, hay temas que deben ser analizados y, claro, no me gustaría adelantar criterio porque yo soy juez, si así se puede llamar, en el sentido de que soy miembro del CAL y yo y otros 6 miembros de la legislatura deberemos examinar esas causales, pero básicamente son las mismas en las dos peticiones de juicio político. Estuvimos el día miércoles, anteayer, enfocados y abordo otro tema rápido antes de que el tiempo concluya, el tema inherente a la ley de urgencia económica, Roberto. Esa ley de urgencia económica fue devuelta al Ejecutivo porque tenía algunas fallas, no de fondo, pero sí de forma, porque la ley, el artículo 136, me parece, de la Constitución, claramente establece que deben estar tipificadas en forma exacta los artículos que van a ser derogados o reformados, porque se trata de una reforma a la ley, al Código Monetario Financiero. Cuando se trata de una nueva ley, el ponente, el de la iniciativa, puede poner lo que él quisiese, por supuesto, pero cuando se trata de reformar algunos artículos o de derogar algunos artículos, claramente debe estar definido en el texto, en la propuesta, y esta es una propuesta del Ejecutivo con respecto a temas económicos, deben estar claramente establecidos esos cambios, de esas derogatorias o esas reformatorias. Habiendo esa falla, que es de forma, más no de fondo, hemos devuelto al gobierno y sabemos que el gobierno está haciendo las correcciones pertinentes para remitir nuevamente a la legislatura y nosotros poder calificar. Concluyo con esto. Una vez que califiquemos ese proyecto, deberemos direccionar a una de las dos comisiones económicas de la Asamblea. En mi opinión, y así plantearé, deberá ir a la Comisión del Régimen Económico, es a la cual yo pertenezco, pero no por aquello, porque yo pertenezco a esa comisión, sino porque aquella comisión ya vino trabajando desde hace más de un año en temas inherentes al Banco Central. ¿Qué debe aclarar el gobierno? ¿Qué es lo que no les pareció? El número del artículo o de los artículos que se quieren reformar o derogar con la numeración exacta. Esa falla se la cometió, por eso digo, es un error de forma, más no de fondo. Por lo tanto, no podíamos calificar porque en derecho público, estimado Roberto, solo se puede hacer lo que está escrito. Claro. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y siendo esto derecho público, tenemos que ceñirnos a lo que dice el artículo 136, inciso segundo de la Constitución, que dice que deben estar clara y específicamente establecidos los artículos que o se reforman o se derogan. ¿Les dará el tiempo para aprobar todas las leyes pendientes, incluida esta que está de vuelta? Esta tiene que ser aprobada o no, debe ser tramitada, digámoslo, en un plazo máximo de 30 días. 30 días contándolos desde que el proyecto ingrese a la legislatura. Estamos a tiempo. Sí, claro, estamos a tiempo. Vamos a suponer que hoy día llegase ya corregido el proyecto del cual estamos hablando. Hoy es 12 de febrero, tendría que estar hasta el 14 de marzo tramitado. Y digo 14 de marzo porque en febrero tiene 28 días. La ley habla de 30 días, no habla de un mes, sino de 30 días. Entonces, acuciosos como debemos ser
en estricto apego a la Constitución y a la ley hasta el 14 de marzo. Si es que hoy llegase ese proyecto, como se nos ha hecho saber, tendríamos que hacer todo el procedimiento que significa direccionar a la comisión, que ésta haga lo que se denomina la sociabilización del proyecto, es decir, invitar a actores públicos y privados que son expertos en la materia. Yo pediré que esté la gerente del Banco Central, por supuesto, el propio ministro de Finanzas, y desde el lado privado pediré que connotados economistas nos den luces sobre el tema económico. Me refiero, y no tengo por qué no decirlo, pediré que esté Abelardo Pachano, que esté Jaime Carrera, que esté Vicente Albornoz, y otros legisladores pedirán cosa igual, de tal manera que en el proceso de sociabilización, que se tomará más o menos una semana, podamos emitir el primer informe para que el plenario pueda debatir el proyecto del cual hablamos. ¿Y las otras leyes pendientes? El tiempo se acorta, asambleísta. ¿Será que les alcanza? Sí, claro. Nos quedan 3 meses a esta legislatura y deberemos tramitar, en mi opinión, temas inherentes al Código del Trabajo, que data de 1938, Roberto. Son 83 años de vigencia de un Código del Trabajo que no ha sido reformado, sino muy pálidamente, y necesitamos generar fuentes de trabajo y empleo para 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en informalidad. Y por supuesto, aquellos 82,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. Tenemos que hacer la reforma, si es que así lo cree el plenario legislativo. Tenemos que atender la ley de educación superior, tenemos que atender la ley de deportes, la ley de emprendimiento. Es decir, hay algunos proyectos de ley que todavía están en trámite y deberemos acelerar el trabajo sin duda alguna. Debo decirle que en este año de pandemia la Asamblea ha aprobado 21 proyectos y casi todos, o muchos de ellos al menos, por unanimidad en cuanto a la votación. Hemos sido muy productivos en el teletrabajo, como usted bien sabe, de tal manera que sí hemos cumplido con esa labor. Hay cosas negativas, por ejemplo, el tema diezmos o carnets o temas inherentes a los hospitales. Lo malo es que algunos corruptos hacen más bulla porque los honestos somos más. ¿La Asamblea ha trabajado más en pandemia que en todos los años, asambleísta Donoso? Yo creo que sí. Mire que todas las sesiones, y a mí me ha tocado presidir muchas sesiones, hemos tenido presencia de 132, 133 e incluso los 137 legisladores, presencia virtual me refiero, y hemos trabajado, mire usted, días. Ayer, por ejemplo, trabajamos en 2 sesiones, toda la mañana y toda la tarde y buena parte de la noche. Y hemos trabajado duro, eso hay que decirlo con verdad. Lo que pasa es que los casos que hacen daño, aquellos de corrupción que hacía referencia, son los que hacen más bulla, pero que hemos trabajado, sí lo hemos hecho. Muy bien. Asambleísta Donoso, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, nos ha comentado ampliamente de los detalles de algunas de las leyes que tienen que ser aprobadas, el tema político. En general, desearle un buen día, asambleísta Donoso. Muchas gracias, cosa igual para usted, Roberto, y todo el muy gentil. Lo propio, el asambleísta Patricio Donoso, comentando lo dicho. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos con más.